sobre el tema de la cruz en el altar. Hoy en día es muy extraño porque no es normal ver en parroquias o en catedrales incluso una cruz en el altar durante todo el tiempo, y más sobre todo en la celebración eucarística. Padre, ¿es relevante? Sí, porque lo que vamos a ver es un documento que saca el Vaticano, la oficina de las ceremonias del Santo Padre, que es la encargada de al menos cómo realizar una celebración eucarística como Dios y la Virgen mandan. Entonces, este documento, así se llama. Les sugiero que quizás por cuestión de tiempo, si alguno puede, mejor tómele foto. También si se puede poner el cacahuatito, el iPhone 20 puede hacerlo, ¿verdad? Me hizo el día, lo felicito, de verdad. Y el tema de la carta se llama el crucifijo en el centro del altar en la misa, hacia el pueblo, oficina de celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. ¿Por qué digo que es importante? Porque hoy se está dando un fenómeno en la iglesia donde hay incluso católicos que desprecian la forma de celebrar la misa actualmente. Esto es peligroso, porque se está dando un sector de la iglesia extremadamente conservador, que incluso llega a decir que la misa como hoy se entiende es menos válida que la misa como se celebraba antes del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. ¿Por qué les decía otra vez que es importante esta fecha? ¿Pueden moverme para acá el pizarrón? ¿Para qué el pizarrón? Entonces, ¿qué sucede? Tengo que explicar esta parte porque de lo contrario no se va a entender lo que vamos a ver aquí. Voy a apagar. Bien. Ahí. Usted y yo conocemos o han escuchado hablar de la misa tridentina, ¿sí o no? Sí. La misa antigua. ¿A quién le tocó todavía la misa antigua? Vamos a llamarlo así. En latín. Ok. Padre, ¿cuál es la fecha importante? Decíamos concilio. ¿En qué año? 1962 a 65. Ok. Hay un documento importante, el documento fundamental que todo, al menos servidor de la iglesia, especialmente los que tienen que ver con acólito, coro, monagui, tienen que leerlo, gente. Este documento llamado Sacrosanctum Concilium. Es de cajón, no es de que usted si quiere, lo tiene que leer. Ahora bien, please attention, fíjese bien. Este es como la misa antes del 1962 tenía muchos nombres. Se le llamaba, o la conozco como misa tridentina, recibe también otro nombre, misa, muchos le llaman misa antigua, otros la llaman misa tradicional. ¿Me entienden? Bueno, es la misma misa, ¿estamos de acuerdo? Yo la conocía como misa latina, en latín, ¿no? Ahora bien, esta misa se usaba un misal romano. ¿Se acuerdan cuáles son los libros litúrgicos? Sí. Son todos los que son utilizados para los sacramentos. El libro litúrgico por excelencia, ¿cuál es? El misal, porque el sacramento más importante, ¿cuál es? La misa es una oración. Luego entonces, ¿cuál es el libro de oraciones más importantes? El misal. El misal romano
que se utilizaba para la misa tridentina, antiguo tradicional, se le llama así, apúntelo. Se usaba el llamado misal de Juan 23. Padre, ¿por qué? Porque, a ver si usa el micrófono. ¿Por qué se llamaba misal de Juan 23? Porque, miren, el misal, desde que empezó a escribirse o a formarse, sufrió muchas modificaciones. La última modificación la hizo el Papa que abrió el concilio. ¿Cómo se llamaba el Papa que abrió el concilio? No, Juan 23, ahora San Juan 23. ¿Quién hizo la última modificación de aquel misal? Ahí lo dice. Por eso se llama hoy en día misal de Juan 23. ¿Se entiende? Hoy, por ejemplo, si yo quiero celebrar la misa tridentina, no puedo usar el misal que usé hoy. No. Tengo que utilizar el misal de Juan 23. Hoy, ahora bien, hermanos, hoy en día, después del Concilio Vaticano II, nace una nueva forma de celebrar la misa. A esta nueva forma se le llama ahora forma ordinaria. Con el concilio, la misa tradicional o la misa tridentina o la misa antigua o la etcétera, que solo era una sola forma, ¿ustedes se acuerdan? Al menos, ¿han visto la película del Padrecito? ¿De Cantinflas? Esa es la misa tridentina, para los que están todavía así como que ¿qué pez? Antiguamente, usted pregúntele a las abuelitas, la gente como no entendía el latín, ¿saben qué hacían durante la misa? El rosario. Ahí está Margarita, Santa María Madre, ruega por él, ruega por él. Padre, ¿entendían el latín? No. Nada más con la vista veía que se paraban, todos de pie. Se hincaban, todos de rodillas. El Concilio Vaticano nos trae un beneficio. ¿Cuál es este beneficio, Padre? Que dice el concilio en la Sacrosanto Concilium, es un documento, dice que la misa puede, escúcheme lo que voy a decir, puede, no debe toda, puede ser celebrada en la lengua vernácula, es decir, en la lengua del pueblo. Si estoy en Alemania, la misa puede celebrarse en alemán. Si estoy en los United States, la misa se habla en inglés. ¿Se entiende? Pero escuchen la palabra, el documento dice puede. ¿Qué significa eso? Que la misa en latín jamás se eliminó. Sin embargo, el 99.9% de la gente cree que la iglesia eliminó esta misa. Ahora bien, hoy la iglesia, a la misa que el Padre Manuel celebró hoy, se le llama misa, ¿forma qué? Y esta misa, hermanos, ahora se le llama forma extraordinaria. Es esta. ¿Vamos bien hasta aquí? Antes esta era la forma ordinaria, era la forma común. Después del Vaticano, muévale por ahí la cosita, le doy más por si se tiene que ajustar. Exactamente, gracias. Tiene que rezarle, si no, eso. Esta era la forma ordinaria. 1965, la forma ordinaria pasa a llamarse después forma y nace una nueva forma ordinaria, que es la forma en como ahora usted y yo estamos en misa. Padre, pero ahora no se puede utilizar este misal. Nace un nuevo misal. El misal que ahora utilizamos se llama misal. A ver, ¿quién fue el papa que cerró el concilio? ¿Cómo creen que se llama este misal? Misal de
Por ahí la digamos. Pablo VI. Si usted dice, padre, no le creo mucho, agarre el misal en la sacristía, abra la primera parte, la primera página, y dice ahí, misal renovado por el concilio y aprobado por el Papa Pablo. Padre, no conozco el misal de Juan 23, ya está online. En Google, póngale ahí, le pone misal de Juan 23 y lo va a encontrar, y ya está descargable, y está todo en latín. Por si usted quiere darse un lujo de decir, yo tengo el misal de Juan 23. Aunque no le entienda, pero puede estar presumiendo. ¿No? Ya, por ejemplo, ayer cuando fuimos allá a la iglesia de Santa Rosa, me encantó. Like para el arzobispo. Y su estrellita en la frente, obviamente. Porque, por ejemplo, hubo oraciones que el obispo hizo en latín, y de hecho está permitido que haya partes en la misa que se hagan en latín y en español, no hay ningún problema. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Si su párroco, ustedes pueden decirle, padre, ¿por qué un día no lo hace en latín? Si el padre les dice, no se puede, una de dos, o no ha leído, o no se lo sabe. Porque el misal antiguo sí lo tenía, pero ahora el misal actual no lo tiene. Pero es muy hermoso porque eso nos ayuda a retomar la lengua de la iglesia. La lengua de la iglesia es el latín. Todo documento oficial de la iglesia primero se publica en latín. Ahora, con el Papa actual se ha dejado un poquito esto, pero por ejemplo el Papa anterior, Benedicto, era un maestro en latín, sin haberlo estudiado. Lo hablaba perfecto. Antes en los seminarios las clases se daban en latín, no en el idioma de la gente, no, en el latín. Por ejemplo, el padre Matuli, él cuenta que todavía él tocó, porque el padre Matuli, curioso, ¿saben en qué año se ordenó sacerdote? Él todavía le tocó celebrar la misa tridentina. Y él cuenta que las materias los maestros se las daban en latín. Por eso es que los padrecitos que tienen más de 50 años, si alguien conoce un sacerdote de más de 50 años de sacerdote, apuesten lo que quieran, sabe latín. ¿Han escuchado del santo cura de Ars, no? San Juan María Vianney. ¿Por qué creen que no lo querían ordenar al pobrecito? Porque no aprendió latín. Era maleta para latín, igual que el padre Manuel. Maleta. Solo por eso, pero bendito Dios. Qué interesante, ¿no? A pesar de que no era tan bueno en el latín, el mismo obispo y sus sacerdotes no creían en él. Por eso es que lo mandaron a una parroquia refundida por ahí. La verdad, lo ordenaron de lástima, sin saber la bomba que habían metido en esa parroquia. Y miren, tenemos un santo patrono de los párrocos, un santo confesor, es tremendo. Gracias a Dios tenemos sacerdotes así. Entonces, ojo, hermanos, que quede bien claro, ¿la misa tridentina fue eliminada por la iglesia? No. ¿Cómo se llama el padre que dijo que se hizo el santo patrono de los sacerdotes? Santo cura de Ars, su nombre, San Juan María Vianney. Padre, el Kyrie eleison no es latín, ¿verdad? Sí, no, es griego. Kyrie eleison es griego. Christe eleison. En latín realmente hay oraciones que pudiéramos hacer. Yo, por ejemplo, les comentaba que los hermanos, los viernes yo en el seminario, o una vez a la semana, trato de celebrarles la misa toda en latín. Por ejemplo, el Kyrie eleison, si fuera en latín, o el santo, ayer les comentaba el obispo, el Cordero, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La consagración bien se puede hacer en latín. Padre, no le entiendo, no te preocupes. Jesús se presenta aunque tú no lo entiendas. Es importante que se haga ese tipo de cosas. Ustedes están en su derecho de pedirle a su párroco que le celebre, y eso lo marca la norma litúrgica. Ustedes están en el derecho de exigirle o pedirle al Padre, dice así la norma. El libro, el texto que están leyendo, que se llama Redemption y Sacramentum, que espero que lo terminen de leer, que es de la Congregación para el Culto Divino, dice:
que es saludable que el sacerdote celebre en latín. Y que si el pueblo de Dios solicita, no le puede ser negado. Pero ahí no entra el texto de la Biblia de 1 Corintios donde dice que es mejor que se celebre a la lengua que entendemos. ¿En dónde? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Corintios 12:24. Está hablando De los dones. Sí, pero no está hablando de la misa. Los únicos textos de San Pablo donde habla de la misa es 1 Corintios 11. No hay solamente 4 capítulos de la Biblia eucarísticos. Evangelio de Juan, capítulo 6. Porque ahí se refiere a los dones y dice... Pero no, eso no se aplica a la misa ahora. Es una muy mala aplicación. Hay que tener en cuenta en ese sentido. La normatividad de cómo celebrar la misa es mucho posterior. Estamos hablando casi 60 años después. El primer texto, les compartí otra vez, ¿cuál es el primer texto litúrgico de la iglesia? La Didache. No. Primer texto que habla sobre cómo se celebraba la iglesia, la Didache. No hay otro, apúntalo. Primer texto de cómo se celebraba la liturgia en la iglesia se llama Didache, la enseñanza de los apóstoles. A veces lo encuentro como Didache, Didache, cualquiera es así. Ahora bien, por eso es importante que ustedes tienen el derecho. Padre, hay un grupo de laicos que queremos que nos celebre la misa en latín. Perfecto. Y lo puede hacer. Ahora, pongan atención a lo que voy a decir, porque esto es, si no se me enreda. La forma ordinaria, es decir, la manera actual, puede ser celebrada toda en latín. No confundan, esa no es la misa tridentina. Es la manera ordinaria, pero en otra lengua, en latín. Es como si ustedes me dicen, Padre, ustedes mexicanos, yes, celebramos en inglés, es lo mismo. La misa, la forma ordinaria, puede ser celebrada toda en latín. Porque hay gente que dice, Padre, yo fui a una misa tridentina, y resulta que no. Fue una misa ordinaria, pero en latín. ¿Cómo saber? Sencillo. Si tú ves que el sacerdote celebra, voy a decirlo entre comillas, hacia el pueblo, ¿qué fue? Si usted ve que el sacerdote celebró de espalda a forma, y los ornamentos son diferentes. Vamos a llegar a esa parte. Padre, ¿por qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la cruz? Porque tenemos que entender la orientación, el pueblo hacia dónde ora. En la forma tridentina, el pueblo, todo, hasta el sacerdote, digo entre comillas ahorita, celebraba de espalda. Ojo, esa es una expresión equivocada, pero ahorita lo voy a explicar por qué. Como también es equivocado decir celebrar hacia el pueblo, esa es una forma equivocada. Voy a explicar por qué. Forma ordinaria se celebra hacia el pueblo. Forma extraordinaria de espalda. Ok. Ahorita voy a explicar por qué. ¿Puedo hacerme un lado de esto? ¿Hay alguna duda sobre esto, hermanos? Por favor. Hablen ahora o callen para siempre como en la boda. Primero y después. Los otros ritos también tienen el mismo misal, los ritos Ok, voy a explicar. Muy buena pregunta. Hay que distinguir, hermanos, porque muchos dicen rito ordinario y rito extraordinario. No, señor. Se les llama porque hay ritos, el oriental y el occidental. Está la iglesia dividida en iglesia oriental y la iglesia que somos nosotros, occidental o romana. En la forma oriental hay muchos ritos: mozárabe, rito griego, rito melquita, etcétera, maronita, etcétera, etcétera. Son católicos, pero con otro rito. ¿Qué significa otro rito? Otra manera de celebrar la misa. Por ejemplo, ¿han escuchado de San Charbel? Él no era de rito occidental como nosotros. Él era de rito maronita, pero era católico. ¿Sí me entienden? La mayoría de la gente dice, ¿cómo? A ver, la iglesia desde siempre ha dividido entre, por decirlo así, por iglesia oriental y occidental. Los orientales, aquella parte, Turquía, Estambul, ¿entienden? Occidental, ¿quién está a cargo de la iglesia occidental? El Papa. Hay una fecha importante que tienen que saber.
1054. Fue la primera división que tuvo la iglesia oficialmente. El cisma de Oriente y de Occidente. La iglesia de Occidente se rebela contra el Papa y se hizo la pelotera. El patriarca de Oriente, el patriarca de Oriente se llamaba sí, está gracioso el nombre. Miguel Cerulario. Miguel Cerulario se rebela contra el Papa. ¿Por qué? Porque los hermanos orientales consagraban el pan ácimo, con levadura. Y la iglesia católica romana occidental siempre ha sido pan sin lo que llamamos hostia. ¿Sí me entienden? Miguel Cerulario Era patriarca de la iglesia oriental. Se rebela contra el Papa. ¿Y qué sucede? Una división bien fuerte. Y ahí les va Miguel Cerulario junto con otros. El Papa los excomulga por rebeldes. ¿Y qué creen? Que aquellos excomulgan al Papa. Y se hizo una excomunión mutua. Durante muchísimos años la iglesia estuvo dividida en ese sentido. Hasta el siglo pasado, bendito Dios. Con sumos pontífices como Juan Pablo II y más que Juan Pablo, Benedicto XVI. Benedicto XVI fue un papa que creó lazos fraternos entre Oriente y Occidente. Casi nadie sabe eso. Pero si unos excomulgaron a los otros y los otros a los otros, entonces, ¿quién quedó con...? Es mucho más complicado que eso porque dicen, bueno, es efectiva, no, la excomunión. El sumo pontífice tiene la autoridad de toda la iglesia. La diferencia es que las iglesias de Oriente no tienen una cabeza. La iglesia occidental tiene una cabeza. ¿Cuál es? ¿El Papa qué? Francisco. Ellos no. Ellos, cada obispo, a ellos no le llaman obispo, les llaman patriarcas. Ahí les va el ladito. No se les llama obispo, patriarca. Cada patriarca es señor de su diócesis. Luego entonces ha habido patriarcados o diócesis que se han adherido al Papa. Es muy común que algunas fotos usted busque en internet. Por ejemplo, el patriarca Bartolomé I ha recibido, ya aceptado al Papa como el sumo pontífice. Para los orientales, el Papa Francisco es un obispo más, no el primero de entre todos. Para los orientales, ellos usan un término latino que se dice primus inter pares. El Papa es el primero de entre iguales. Y el Papa no es el primero entre iguales, es el primero de todos, no entre iguales. El Papa no es un igual a los obispos, es el primero de entre todos. Lo que usted menciona de todos los ritos, ¿eso es lo que nosotros conocemos como iglesia ortodoxa? ¿O eso es algo diferente? Oh, muy buena pregunta. Esa es una de tantas. La mayoría de la gente reduce iglesia oriental a ortodoxos. No, los ortodoxos son una mínima. Entonces los ortodoxos son orientales de tantos ritos, sí. Por ejemplo, si usted es católico y va a un país donde no hay una iglesia católica romana y solo hay iglesia ortodoxa, dice el derecho canónico, la ley de la iglesia, que usted puede participar en misa. Por ejemplo, usted va a Rusia. Rusia, la mayoría es iglesia ortodoxa. Padre, ¿es válida la misa? Yes. ¿Puedo ir? Yes. Pero no está permitido que usted aquí, ay padre, no me late cómo se le va la misa el padrecito tal, y no, me voy a la iglesia ortodoxa. Está prohibido. Eso es solamente en caso de emergencia. Nosotros fuimos a una misa bizantina y bueno, muy especial, hacíamos varias cosas diferentes, ¿no? Sobre todo el pan con la levadura y cosas así.
Pero el padre nos dijo que el mismo papa rige con ellos, pero no el obispo, que tienen diferente obispo, pero que el mismo papa. Es que el problema es que la iglesia bizantina es un rito. Hay iglesias que sí se han adherido al papa, no todas. Bizantino también hay varios ahí. Sí, porque ahí puede ser un patriarcado, una diócesis, y el patriarca dice: yo te reconozco como sumo pontífice y me adhiero, pero el otro dice: no. Ok, ¿por qué digo esto? Porque fíjese bien la importancia de una cruz en el altar. Ya que conozca usted esto, puede sugerir en su parroquia que exista una cruz en el altar. Es más, la necesidad. Padre, pues es un adornito más. Ay, Jesucristo de la siete llagas. Vamos a ver si es cierto. ¿Nunca falta? Padre, Guay. una pregunta. En nuestra parroquia tenemos, el párroco que llegó hace poco puso una, pero la puso frente viendo a él, hacia él. O sea, el sacerdote puso la cruz hacia él, Sí, o sea, tiene el altar. no hacia el pueblo. Ese padre merece un like, perdón, No. miles de likes. O sea, por eso, yo me pregunto, o sea, no sabemos. ¿Se puede? ¿Cómo debe ser? Usted vamos a ver eso. Gracias. A ver. Dice el texto. A ver, comenzamos leyendo. A ver. Tiempos remotos la iglesia estableció Signos que ayudaran a los fieles a. Primera cosa fundamental. La iglesia sabe que el pueblo de Dios, el ser humano, necesita de signos que ayudaran a los fieles a qué cosa. ¿Ven por qué es importante en nuestros templos, en nuestras parroquias, en nuestras reuniones haya signos sensibles? Porque tienen un fin. ¿Cuál es este fin? Claro. Este es el fin de las imágenes católicas, gente, para los que damos el curso de apologética. ¿Por qué tenemos imágenes? Porque son signos que ayudan a los fieles. Claro, es como la mujer romanticona. Antes, ahora ya no. Pero la mujer romántica de antes tenía la foto del novio. ¿Sí o no? Y le decía: I love you. Me voy a dormir. 15 segundos después. ¿Le hablaba la foto, sí o no? ¿Alguien lo dijo hacer? La neta. En el celular, ¿no? A ver, ¿a poco usted le habla el celular? ¿A usted cree que ahí está él? Pero lo hace de forma relativa, porque le recuerda. Este es el papel de las imágenes, de los signos sensibles, que me ayudan a elevar mi alma a Dios. Continuamos. El Concilio de Trento. ¿De qué año? Gente, apunten, ese concilio es importantísimo. De ahí viene también el nombre de misa. Sí, del Concilio de Trento. El concilio dice, continuamos diciendo, Motivo esta costumbre recordando como la naturaleza humana no puede. Por eso, ojo, la iglesia cuando nos pone los ritos es importante los signos externos, porque como dice, la iglesia sabe que nuestra naturaleza es tal que sin signos sensibles no podría que elevar el alma. Claro. Yo te doy un ejemplo. O sea, a veces nuestras parroquias más bien parecen templos protestantes. Sí. No te inspira a orar. Usted va a una iglesia antigüita y bellas imágenes, retinado. Tú entras y se respira la espiritualidad. Uy, ahora más parece que nada más la crucecita y ya. O usan esas fotografías que parecen rompecabezas. Ajá. Hoy en día la iconografía, las imágenes, más atienden a la moda. La verdad, no se atiende tanto
a la profundidad de la imagen, que te pueda inspirar. ¿Con el fin de qué cosa? Encarecer la majestad de las grandes sacrificios. Ay, hijo de su tierra. Fíjense cómo dice la iglesia, cómo llama la Eucaristía. Con el fin de encarecer la majestad de tan grande ¿qué? A ver, bien, ¿dónde dice que la misa es una fiesta? ¿La misa qué es? Hasta cansancio se lo voy a decir. La misa no es una fiesta. Eso no es concepto litúrgico. Que si lo metió el padrecito tal, es cosa del padrecito, no de la iglesia. Por favor, díganle a sus coritos, con todo el cariño del mundo, obviamente, ¿verdad? Hermanito en Cristo, please, come on. Sí, te voy a dar un documento chido, para que no digas, lo dices tú, lo que la iglesia. Ahí voy a ver tu obediencia a la iglesia o tu capricho personal. La iglesia llama a la misa un... Lo del banquete no Ese es diferente. Porque cuando hablamos de banquete no se atiende tanto a la algarabía, sino se atiende a lo que se va a comer. La palabra banquete sí, es correcto, pero fiesta no. Porque hoy, es más, hasta en nuestra cultura latina, ¿fiesta qué significa? ¿Queréis que hasta la manzana? No. Banquete es otra cosa, porque el banquete atiende más al alimento. Fiesta atiende a la parte exterior. No importa la comida, lo que importa es qué. ¿Sí se entiende la diferencia? Cuando dice la fiesta de Dios, ¿Dónde? bueno, en unas alabanzas dice Es porque sinceramente no atienden al espíritu de la liturgia. A lo mejor porque dice de pronto la celebración eucarística. Ojo, eso significa que muchos cantos no están manifestando el sentir de la iglesia. Porque a veces no son cantos católicos, sino más bien dicho protestantes, y que los traemos para acá. Habrá que ver. Hay muchos cantos, hay muchos cantos que no están atendiendo a esta temática. Padre, estamos más que mal, creo que estamos en una época en la que tenemos que renovar. Padre, hicimos malas cosas, pues no, era más bien porque pues no había tanta atención en esto. Padre, no recuerdo en qué año, pero yo fui con el doctor Icanto, me dio una plática y dice que se juntaron las iglesias y ellos decidieron qué cantos podrían agarrar. Por ejemplo, creo que el de 100 ovejas. ¿No es católico? No es católico. No. ¿100 ovejas? Ya. Perdón por quitar la fe. No es católico. No es católico. Eran 100 ovejas. Yo, la dijiste solo cantaba en el punto, ¿no? Ya vienen. Y esa viene para el siguiente domingo. No, tampoco el de más allá del sol. Ay, jole, se oyen mucho en los... Sí, en los funerales. No. No, sorry. Ese es adventista. ¿Y cómo sabemos? Es de Marcus Witt. Pero, ¿Qué detalle? No, ¿qué detalle? No. Estaba pensando en el otro. ¿Cómo se llama? Hay otro que es de Marcus. Hay muchísimos. Sumérgeme. ¿Cómo sabemos? Sumérgeme. Hoy en día ya incluso, gracias a Dios, ya hay comisiones litúrgicas que han dedicado a esto. Google, San Google nos ayuda. Ponga ahí, lista de cantos no católicos, y ya hay diócesis que han trabajado en esto. Ya incluso te ponen el nombre, el origen, en qué año y quién lo compuso. Ya hay Google, cantos, lista de cantos no católicos. Ya hay. Aquí para que no se maten. Ahora bien, dice, con el fin de encarecer la majestad de tan grande sacrificio e introducir las mentes de los fieles. Fíjense bien, ojo, llegamos a algo interesante. Llegamos, dice, la idea es introducir las mentes de los fieles. ¿Por qué? Por estos signos visibles de la unión y de la contemplación de las actividades de esta iglesia tan oculta. Apunten esta idea que les voy a dictar.
El fin de los signos sensibles es. El fin de los signos sensibles es. ¿De qué libro fue tomado esa? De ese es el llamado magisterio. Se dice Dessinger. Schulmetzer. Sí. No, esa es la primera versión, Dessinger Schulmetzer. La segunda versión es DZ, Dessinger Hundemann. Esta es la primera edición, pues es de esta. La primera edición se llamó Dessinger, y lo pueden buscar en internet, está en PDF. Esta, la nueva no está, es carísima. Ese más se llama Magisterio de la Iglesia. Dice ahí, ok, apunten, el fin de los signos sensibles es elevar el alma del feligrés, a contemplar las altísimas realidades divinas. Es decir, cuando los signos sensibles no me llevan las altísimas realidades divinas, cuando los signos externos no me llevan a contemplar las altísimas realidades divinas, perdió su sentido. Perdió su sentido. Ah, estamos en misa, estamos de fiesta con Jesús. Ya orinamos fuera de la plaza, gente. Para los que son nuevos, lo siento, va a haber cosas que se los advertí desde el primer día, les va a dar chorrillo. Lo siento. Los otros ya vienen como que un poquito desparasitados. Pero los otros están así como que, uy. Muchos de ustedes estarán arrepentidos de haber venido a mis clases. Que están aprendiendo teología, esta es teología. Entonces, el fin es que me lleve. ¿Cuál es el fin de por ejemplo, de un coro? El coro debe colaborar ¿a qué cosa? A elevar la mente a las altísimas ¿qué? Realidades divinas, claro. Porque el fin de la liturgia, ¿quién es? El fin del culto, lo hemos visto. El encuentro ¿con quién? con Dios. Con Cristo, con la persona de Cristo. Esta es la finalidad de la liturgia. Cuando la liturgia no me lleva a encontrarme con Cristo, sino que me lleva a encontrarme con un coro que le echó 20 voces y parecía Pavarotti, y no es que esté mal, pero si yo me quedé con el coro es porque perdí el rumbo. De verdad, yo prefiero un coro que cante de la fregada, pero cantos litúrgicos, a un coro que haga un concierto y puro protestante. Y me ha tocado. Peor. Con banda. Por ejemplo, investigaciones, voy a dejar. El salmo en la misa del Papa en Perú. Jesús bendito. La mujer estaba dando un concierto. El Señor es mi paz. Un tono que solo el Espíritu Santo le llegaba. Eran como 300 decibeles arriba. ¿Quién iba a cantar? La viejita agarró un carril así. Parecía concierto. Tú lo ves y dices, padre, ¿a poco el Papa fue a un concierto? No, era la misa. Y le aplaudieron. O sea, con el perdón de esta viejita, perdió el... Entonces, por eso es que los sacerdotes no permiten mariachis en las misas. Sí, tienen razón, porque a veces el mariachi, la gente se queda con él. ¿Ven por qué es esto importante? El 99% de la gente no entiende el fin del culto. No lo entiende. No entiende que la idea de los gestos externos, de las imágenes, hasta, de verdad, hasta lo que ponemos a un frente del altar, tiene que tener una simbología que me diga. Si está y no lo entiendo, es adorno. Es un adorno insuficiente. ¿Sí se entiende?